Vamos ahora al siglo XX. Vamos al siglo XX, ya hemos terminado, vamos a hablar ahora de las guerras mundiales, los periodos de guerras mundiales. Bueno, resulta que las dos guerras mundiales tuvieron consecuencias trágicas para el ajedrez, muchísimos jugadores perdieron la vida, muchos perdieron su familia, caso de Najdorf, por ejemplo, y vamos a empezar con una historia de la Primera Guerra Mundial. En el año 1914 se está jugando un torneo en Alemania donde participan 11 jugadores rusos en diferentes categorías. Primera Guerra Mundial, se está jugando un torneo en Mannheim, 1914, en la Alemania Imperial. Comienza la Primera Guerra Mundial y entonces a 8 de estos jugadores los internan, quedan presos no en un campo de concentración, sino en un campo militar. Alekhine se salva. Alekhine tenía como mascota un gato que se llamaba Chess, el gato de Alekhine, que incluso en la foto donde él está muerto está todavía el gato, ¿no? Siempre tenía un gato negro como mascota. Y digo también que Alekhine era como un gato que se salvaba siempre. Se salvó Alekhine de ser fusilado en la Revolución Rusa. Tenían una orden de fusilamiento y un capitán o un coronel soviético le salvó la vida conociendo su antecedente ajedrecístico. Hay que decir que Alyoshin pertenecía a una familia de nobles y que, bueno, siempre fue opositor a los soviéticos. Y, bueno, también cuando tras el torneo de Mannheim deciden internar 8 jugadores, a él lo dejan salir a Suiza. Y quedan entonces en Triberg, en el sur de Alemania, quedan 8 jugadores rusos que quedan jugando torneos entre ellos, pasando penurias. Todos esos torneos fueron ganados por Volkhov y están jugando durante 4 años diferentes torneos entre ellos. Son ellos Volkhov, que después terminó siendo alemán, Flamberg, posteriormente polaco, Boris Malyutin, Ilya Rabinovich, Peter Romanowski, Pedro Romanowski, uno de los fundadores de la escuela rusa, Alexander Seleznev, Samuel Weinstein y Hans Farny. O sea que quedan internados en Alemania, son puestos bajo el poder militar, y hasta que no termina la guerra quedan jugando los torneos de Triberg. Triberg del 14, el 15, el 16, el 7, el 18. Uno dice, bueno, me metieron preso y estuve jugando al ajedrez durante 4 años. No creo que haya sido muy buena la situación, ¿no? Y el trato que habían recibido. Así que tenemos deportistas que son secuestrados, que son confinados y que estos participantes rusos hasta el final de la guerra no son devueltos a su país de origen. La siguiente historia nos toca muy de cerca y es la historia de la Olimpiada de 1939 en Buenos Aires. Argentina forma parte de las primeras Olimpiadas de ajedrez, incluso el torneo de París, que es antes de las Olimpiadas. Argentina participa, trata de participar en casi todas las Olimpiadas, no asiste a un par de Olimpiadas en Estados Unidos, pero en casi todas las Olimpiadas está presente. Y en el año 37, en Estocolmo, Argentina se postula para ser sede de la Olimpiada de 1939. Esto fue una gestión personal de Roberto Grau, podemos decir que fue el padre de la Olimpiada del 39, el que salvó la Olimpiada del 39 en cierta forma, y también de un socio del club argentino, campeón de club, don Luis Piazzini. Don Luis Piazzini era un poco un jugador muy fuerte, fue campeón argentino, fue primer tablero olímpico, pero además fue aquel que tenía recursos familiares para cuando el equipo argentino quedaba varado en algún lugar de Europa, mandaba a la familia Piazzini la plata para que puedan regresar. Realmente la participación argentina en las Olimpiadas siempre fue difícil, lo debe saber muy bien Enrique, que escribió el libro, Historia del ajedrez olímpico argentino, Enrique Arguiñariz, pero las primeras participaciones olímpicas fueron en condiciones lamentables, ¿no?
En el año 37, una gran jugada de Argentina, porque se postulaban en el Congreso de la FIDE de Estocolmo, Estados Unidos, que había ganado las últimas 4 Olimpiadas, y Hungría, un país de gran tradición ajedrecística. Dau convence al delegado húngaro que era mejor organizar la Olimpiada del 40, que no se hizo, porque justamente se cumplía el 50 aniversario de la Federación Húngara. Entonces, el segundo más votado, que es Hungría, le cede los votos a la Argentina, y Argentina de tercero queda primero. Entonces Argentina organiza la Olimpiada del 39, primero tenían el apoyo del presidente en ese momento, del 37, Agustín P. Justo, había apoyado la Olimpiada. Cuando llegamos al 39, Roberto Ortiz, el presidente, es nombrado presidente del comité organizador, pero el Estado Nacional no pone plata. El Estado Nacional no pone plata. Ya están llegando las 26 países que vienen a la Argentina a participar, Olimpiada récord con 27 participantes. Argentina tuvo el honor de ser primera sede de una Olimpiada en el hemisferio sur y única sede de un campeonato mundial en el hemisferio sur. Buenos Aires, 1927, sede Club Argentino de Ajedrez, único match por el campeonato mundial en el hemisferio sur. Algunos me dijeron Chennai, no, Chennai es en el hemisferio norte. O sea que en esta pequeña parte del mundo que hay debajo del Ecuador, el único lugar donde se hicieron campeonatos mundiales y olimpiadas fue la República Argentina. Están llegando 26 países a participar a la Olimpiada de 1939, ya hay un clima de guerra en Europa, era evidente que solamente faltaba la fecha, pero ya había un clima prebélico en Europa, y no había fondos para la Olimpiada, y ahí se moviliza Roberto Grau, sale, él era un periodista no solamente de ajedrez, sino también era periodista de automovilismo, era una figura muy conocida fuera del ajedrez. Se moviliza, hace una campaña pública, los clubes del interior y gente que aporta, hacen aportes de 1.000 pesos para poder conseguir fondos, porque dice, iba a ser un fracaso que Argentina, con ya la gente que venía de otros países en barco, estaban llegando a Buenos Aires y no estaban los fondos para poder hacer la Olimpiada. Por otra parte, cuando termina la Olimpiada, Argentina organiza una serie de torneos para recaudar fondos y poder cubrir el déficit, ¿no? O sea que siempre algo típico argentino, y eso que estábamos en un buen momento económico de la Argentina, siempre improvisando, algo típico del argentino. Argentina se prepara muy bien para la Olimpiada 39, realiza una preparación en un hotel en Adrogué, contrata nada menos que a Alekhine, el campeón mundial, para que entrene el equipo argentino. Incluso Argentina gana la preliminar, y Argentina comienza la Olimpiada con muy buenas chances de figurar en el podio. Con una preparación casi diríamos soviética, con entrenador, con todos los elementos para obtener una muy buena actuación. El torneo se juega en el Teatro Politeama, que ya no existe más, estaba en la avenida Corrientes 1980. Hoy ahí hay una plaza de estacionamiento, sede donde se jugó la Olimpiada del 39, el Teatro Politeama, en avenida Corrientes 1980. Ahora hay una plaza de estacionamiento. 1580 ¿Sí? era, ¿eh? 1500, al 1500 de Corrientes. ver, entre Paraná y Uruguay, creo. Vamos a buscar el dato. Entre Paraná y Uruguay sería 1400 y pico. Y por ahí 1400, sí. Bueno, acá dice, bueno, la dirección es Corrientes, fue creado en 1936, y la dirección era Corrientes 1890. Sí, da el dato, no. Incluso sale que Campanella quería reconstruirlo al teatro. Vamos a crearle al tío Wikipedia. Sí, dice, fue inaugurado bajo la presidencia de Sarmiento. Ah, no, 1490, tenés razón, te ganaste una hamburguesa. 1490. 1490 fue la dirección del Teatro Politeama. Resulta que, bueno, llegan los principales equipos, de los equipos principales del mundo no viene Estados Unidos, quizás desgustado por la decisión argentina, y
Comienza la Olimpiada y en medio de la Olimpiada, cuando se juega la primera ronda de la final, Argentina accede a la final. Hay varios equipos latinoamericanos que debutan en una Olimpiada y que llegan a la final, el caso de Brasil, de Chile, que logran llegar a la final, y Cuba. O sea que en realidad la final son 8 equipos, 2 equipos europeos y 4 equipos latinoamericanos, de los cuales el único que tenía experiencia olímpica era Argentina. Y estalla el 1 de septiembre la Segunda Guerra Mundial. Frente a eso, el equipo de Inglaterra se retira de la Olimpiada. Y surge el problema de qué hacer con los matches entre Alemania-Polonia, Alemania y Palestina, Bohemia-Moravia, que era la actual República Checa, contra Polonia. Y en un momento surge la idea de suspender la Olimpiada por la Segunda Guerra Mundial. Incluso los jugadores estaban preocupados por la situación de sus familias. Yo me imagino Miguel Najdorf, que en paz descanse, su memoria sea bendita, la situación de sus familiares en Polonia, 200 familiares, mujer, hijos, sabiendo que las tropas nazis ya habían cruzado la frontera y estaban invadiendo al ejército polaco, que se defendía con la caballería contra los tanques alemanes. Resulta que ahí, bueno, el ingenio argentino, la capacidad negociadora de Grau, logra arreglar los resultados. Argentina tiene que ceder puntos, porque Alemania empata con Palestina 2-2 sin jugar. Hay 6 matches que no se juegan, hay 24 partidas que no son jugadas. Argentina debe empatar con Palestina 2-2 sin jugar, empatar con Alemania 2-2 y lo mismo Alemania empatar con Palestina. Hacen ese arreglo, arreglan también los matches de Bohemia-Moravia y logran, con ese acuerdo de no jugar los matches y ponerse de acuerdo, que la Olimpiada finaliza. La Olimpiada finaliza y tras la Olimpiada muchísimos equipos y muchísimos jugadores se quedan aquí. Y esto permitió que, por ejemplo, yo una vez hice el estudio, creo que eran algo así como 15 jugadores del top 100 mundial quedan en la Argentina, tomando en cuenta los elos de esa época. O sea que el hecho de organizar la Olimpiada en Argentina le permitió a la Argentina un gran desarrollo, que fue una de las causas de los éxitos de la Olimpiada del 50, 52 y 54, donde Argentina logró 3 subcampeonatos mundiales detrás de la Unión Soviética y detrás de Yugoslavia la primera. En realidad, primero porque muchos de estos jugadores después integraron el equipo argentino, como Elis Cases, ¿no? y Najdorf. Y también porque la gran cantidad de torneos que se hicieron en Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, donde participaron muchos de estos jugadores, permitió elevar el nivel de los jugadores argentinos. Acá tenemos el equipo campeón, el equipo de Alemania, que no regresó a Alemania, ninguno de estos jugadores regresaron a su país de origen. Ludwig Engels luego se fue a Brasil, representó a Brasil en Olimpiadas y también en San Pablo, y fue tablero olímpico y jugador de zonales e interzonales por Brasil. Erich Elis Cases, que primero recaló en Brasil y después vino a Córdoba, se radicó en Córdoba en el año 1942, es invitado a jugar un torneo en Córdoba y ahí hace la jugada de su vida porque se casa, ya tenía 29 años, y bueno, ahí logra resolver sus problemas económicos bastante serios, porque Elis Cases era austríaco, la patria de Hitler, su familia tenía varios militares, y él tenía que ir a Alemania a pelear la Segunda Guerra Mundial. Una Alemania que venía victoriosa, y él se quedó acá en Argentina cuando inclusive argentinos hijos de alemanes iban a pelear por la madre patria. Con lo cual no tenía ningún apoyo de la sociedad alemana, de los clubes alemanes, porque si él iba a un club alemán a decir yo soy un maestro que me he tenido que quedar en la Olimpiada, dice, ¿por qué no regresa a Alemania y se inscribe para pelear en la guerra, ¿no? O sea que él se queda, no siendo judío, siendo de familia de origen austríaco, ario, y se queda en Argentina por miedo a combatir en la guerra. Acá tenemos a don Enrique Reinhardt, que jugó hasta los años 90, fue jugador de FANEVA, vivía en Caseros, y siguió jugando torneos en Argentina hasta los 92, 93 años que falleció. Fritz Rinder es una jugadora alemana que no se radicó en el país, no sé nada de su historia,
se hizo el Campeonato Mundial Femenino también paralelamente a la Olimpiada. El profesor Alberto Becker se quedó en Buenos Aires, gran autor de libros, gran teórico, y Paul Michel, que jugó campeonatos argentinos, murió en la década del 70, que vivió en La Plata. O sea que el equipo alemán completo quedó en América, el equipo campeón olímpico, entonces nosotros tuvimos en Argentina a 4 integrantes del equipo olímpico radicados y definitivamente como argentinos. Este es el equipo argentino que nos representó en la Olimpiada: Jacobo Olbochán, Isaías Plechi, Roberto Grau, Luis Piazzini y Carlos Guimard. Este es el equipo de Bohemia Moravia, que obtuvo el 3er puesto. Acá tenemos a Carlos Scalica, un gran árbitro, descolló más bien como dirigente y como árbitro, autor de revistas y de trabajos, quedó en Argentina y fue árbitro internacional por la República Argentina. Bueno, Bolivia no quedó ninguno, Brasil tampoco, el equipo búlgaro volvió. Acá tenemos Canadá, Chile, acá tenemos Cuba. Vamos a contar una historia de la Olimpiada sobre Cuba. El equipo de Dinamarca, el equipo de Ecuador, el equipo de Estonia. Y acá tenemos a Ingmar Raud. Raud muere en el 41 en Buenos Aires, aparentemente por pobreza, ¿no? De hambre. Juan Sebastián Morgado escribió unos artículos para Chess Base, que parece que no era así, porque en la Argentina de esa época, como decía Naidorf, él se quedó en Argentina porque en Argentina no se ganaba el pan, sino se ganaba el puchero. No se moría la gente de hambre en esa época, posiblemente tenía una enfermedad mental, y bueno, muere por inanición en Buenos Aires. Era un joven de 27 años, el jugador de Estonia. Se lo vio primero jugando algunos torneos, luego se lo dejó de ver y sale una necrológica en el año 41 que él muere en Buenos Aires por inanición, pero posiblemente la causa haya sido alguna enfermedad mental, ¿no es cierto?, que le produjo justamente el drama de la guerra. Acá tenemos a Paul Keres. Paul Keres se queda muchos meses en Buenos Aires y participa de varios torneos hasta que puede volver hacia Estonia. Paul Keres le pasó lo mismo que le pasaron a varios jugadores. Como Estonia estuvo invadida por el Tercer Reich, tuvo que participar en muchos torneos en Alemania, y después, cuando Estonia es reconquistada por la Unión Soviética, le hicieron pagar el precio de haber jugado estos torneos en la Alemania nazi, ¿no? De hecho, yo creo que fue el eterno subcampeón mundial justamente porque no tuvo las oportunidades que tuvo Botvinnik, ¿no? Al no ser ruso en primer lugar, y por otro lado porque tuvo que pagar el precio de haber jugado esos torneos que participó Alyoshin y que participaron Volkhubov en la Alemania ocupada, los campeonatos de Europa que organizó el Tercer Reich. Francia, bueno, Gromer quedó en Argentina. Acá tenemos Guatemala, acá tenemos Holanda, acá tenemos Inglaterra, que se fueron. Acá tenemos el equipo de Irlanda, Islandia, Letonia. Bueno, Moshe Feijins quedó en Argentina. No está en la foto, pero sí quedó en Argentina. Lituania, Marcos Lukis, fue un jugador de primera que quedó y que jugó hasta los años 80 con Marcos Lukis. Fue, creo que es, debe ser. También participó de la Olimpiada del 39, del equipo de Palestina, Moshe Cerniak, Miguel Cerniak, que fue autor de libros, tiene un libro fantástico que se llama El final de Cerniak, otro del Gambito de Dama. Se integró al ajedrez argentino, participó en varios campeonatos argentinos, hasta que con la creación del Estado de Israel volvió a Israel. Cerniak fue un gran protagonista del ajedrez argentino en los 40. Bueno, Paraguay, Perú, Polonia. Acá falta Naidorf, ¿no? Pero está Paulino Friedman, jugador que quedó en Buenos Aires. Son más de 20 jugadores los que se han quedado del top 100 mundial. Tartakover, que era el profesor, el mentor de Naidorf, Brzezinski y Francisco Zulik, otro jugador que quedó en Argentina,
Así que falta Miguel, don Miguel Najdorf, también del equipo polaco, que fue el jugador más importante que quedó en el 39. Y también, que no está en la foto, Gideon Stallberg, que también quedó en Buenos Aires, quedó hasta los años 50, hasta que volvió a Suecia, y en Buenos Aires tuvo una gran obra como autor de libros, el libro de Gambito de Dama y otros libros más, se dedicó a escribir libros, Gideon Stallberg. Y acá están las jugadoras del Campeonato Mundial Femenino, que lo gana Miss Vera Menchik, Menchik Stevenson es el apellido del marido, jugadora que muere en los bombardeos de Londres por parte de la B2. O sea, Miss Vera Menchik muere en la Segunda Guerra Mundial en los bombardeos de Londres. Otra jugadora que queda en Buenos Aires es Sonia Graf, jugadora sin país. Queda en Buenos Aires hasta el año 47, después se casa con un norteamericano y se va a Estados Unidos. Y Miss Sonia Graf, que era alemana, pero era patria porque era judía, no lo dejaban competir con la bandera de Alemania, lógicamente, subcampeona mundial, participa en varias actividades y escribe 2 libros aquí en Buenos Aires, Yo soy Sonia y Así juega una mujer. Los 2 primeros libros creo que son los únicos que ha escrito una mujer en Argentina sobre ajedrez. Así que Sonia queda durante algunos años aquí en Argentina hasta que luego se casa con un norteamericano y se va a vivir a Estados Unidos. Otra jugadora que participó, por ejemplo, participó en el torneo de Belgrano de 1942, donde juega Elis Cases, está jugando Sonia Graf hasta el 46, 7 años después queda en Buenos Aires. Buenos Aires, Mar del Plata, Quilmes, sedes de importantes torneos desde el 39 hasta el 47-48, con esta elite mundial que queda en la Olimpiada del 39. La gran historia de la Olimpiada del 39, esto es inédito. Yo tuve la oportunidad de visitar a Elis Cases en la casa, el maestro Erich Gottlieb Elis Cases, que murió en el año 97, y vi una carta que le manda Capablanca al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Y dice así: señores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, me he quedado en Buenos Aires tras la Olimpiada. Ya hemos hecho gestiones con el maestro Alekhine para el match revancha del Campeonato Mundial para jugarlo en Buenos Aires en la sede del Club Argentino de Ajedrez. Ya he contratado al maestro Erich Elis Cases, que es garantía de triunfo. Elis Cases era llamado a la Enciclopedia Humana porque había sido analista de Ewell cuando Ewell le ganó el match a Aljochin en el 35. Y analista de Aljochin en el match revancha, el 37, o sea, donde estaba Elis Cases se ganaba el match, ¿no? Y tal era la fuerza de Elis Cases que venció en un match de entrenamiento a Ewell. O sea que si en el 35, en las condiciones que estaba Aljochin, problemas de bebida, de cirrosis, hubiese jugado Elis Cases, posiblemente hubiéramos tenido un campeón mundial. Pero hubiera sido otra la historia. Entonces, en el 39, cuando los jugadores quedan varados en esta situación que no sabía si se podía volver a Europa, los barcos corrían riesgos de ser hundidos, quedan y hay gestiones formales para el match revancha del 27, para jugarlo en el 39, con la organización del Club Argentino de Ajedrez, la aceptación de Alekhine. Bueno, él pide un dinero, creo que eran $50.000, pide al Ministerio de Relaciones Exteriores, no llegó ese dinero y Capablanca se tuvo que volver, o sea que hubo esa gestión. Otra historia también de la Segunda Guerra Mundial, y para terminar, hay un montón de historias de maestros que han fallecido. David Sepiorka, el famoso compositor de finales de Polonia, murió en un campo de concentración. Por ejemplo, Boris Spassky a los 4 años tuvo que ser llevado a otra familia, tuvo que ser trasladado por la situación de la invasión. Ya estaban las tropas de Alemania a las puertas de Leningrado, lo tuvieron que evacuar cuando tenía 4 años. En la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética no dejó de organizar los campeonatos soviéticos de ajedrez. Tenían las tropas a metros, a kilómetros de Leningrado, en una guerra que fue muy gravosa para la Unión Soviética en vidas humanas, perdieron 20 millones de personas, de vidas. Nunca dejaron de jugarse los campeonatos soviéticos y hacerse los importantes torneos como
los torneos, los campeonatos de Leningrado, los campeonatos de Moscú, etc. Porque significaba suspender el campeonato soviético, o suspender el campeonato de Rusia, o el campeonato de Leningrado, admitir que estaban perdiendo la guerra. Entonces, o sea, era tan importante el ajedrez para la Unión Soviética que no suspendieron. Yo recuerdo que cuando en el 82 estábamos en guerra por la recuperación de Malvinas, acá en Argentina no paramos de jugar al fútbol. No se suspendió el campeonato de primera división. Bueno, entonces, los grandes maestros soviéticos contaban que en esa época tenían racionamiento de cigarrillos, azúcar y vodka. Y los ajedrecistas cambiaban vodka y cigarrillos por el azúcar, porque sin azúcar no funcionaba el cerebro. No me la creo, pero bueno, así dice la leyenda de que ellos cambiaban vodka o sea que nunca se terminó de organizar los torneos y se mantuvieron la actividad permanente en la Unión Soviética porque admitir que estaban perdiendo, que no se suspendían los campeonatos soviéticos, iba a ser el fin de la guerra, iba a ser admitir que estaban perdiendo la guerra, cosa que ocurría, pero que no podían admitir. Vamos al siguiente punto, el quinto, el match más famoso de la historia, el suceso más famoso del ajedrez mundial, el match Fischer-Spassky, el match del siglo, Reykjavik, 1972. Plena Guerra Fría. Quedó compartida la pantalla de las damas, bien, ¿no? Perfecto, vamos entonces a descompartir. 1972, plena Guerra Fría. La Unión Soviética dominando el ajedrez mundial desde el año 46. Para la Unión Soviética el ajedrez era un asunto de Estado. Cuando triunfa la revolución de 1917, ellos consideran que tienen que buscar un elemento propagandístico para demostrar que el proletariado soviético es más inteligente, pero lamentablemente el proletariado no juega bien al ajedrez. Así que la mayoría de los grandes maestros soviéticos provenían de la intelectualidad, muchos de ellos de origen judío como Botvinnik, pero bueno, lo utilizaron como un elemento propagandístico y el dominio de la escuela soviética que ganó todas las Olimpiadas del 52, prácticamente arrasando, y también el título mundial que se pasaban soviéticos tras soviéticos desde el año 48, ¿no? Botvinnik le dio el título a Smilov se lo devolvió a Botvinnik se lo dio a Tal se lo dio de vuelta a Botvinnik se lo dio a Petrosian se lo dio a Spassky, era posesión soviética. En Occidente no tenían los recursos que tenía la Unión Soviética, y lo primero que quiero desmitificar es que no existía un sistema centralizado en la Unión Soviética para el ajedrez. En la Unión Soviética, en una economía comunista, existía en el caso del ajedrez una perfecta competencia. El éxito de la escuela soviética yo lo atribuyo al éxito del mercado. ¿Por qué? Porque no había una sola escuela de ajedrez, sino que estaba la escuela de Botvinnik, la escuela de Petrosian, la escuela de Smyslov. Cada uno de los sindicatos de la Unión Soviética, de las diferentes actividades, tenía su escuela de ajedrez. En ajedrez no se enseñaba en las escuelas, se enseñaba en los centros de pioneros, que eran escuelas de artes, ¿no? Y de deporte, extraescolares. Como se trabajaba muchas horas por día, los niños, luego de salir a la escuela, elegían alguna actividad extraescolar, y ajedrez era una de las actividades más numerosas, junto con música, junto con danza. Pero siempre los centros pioneros, la actividad de ajedrez es una de las mayoritarias. Entonces, ¿qué pasaba? En cada rincón de la Unión Soviética, de ese estado que ocupaba 1/5 de la superficie mundial, país más grande del mundo, surgía en una población en el oeste de la Unión Soviética, en la frontera de China, un talento para el ajedrez en una pequeña localidad. Aprendía en el centro de pioneros del sindicato de Fuerzas Armadas. Inmediatamente lo llevaban con el director de la escuela de ajedrez ya de la región. De la región iba a la escuela estatal
y de ahí los llevaban a Moscú a la escuela con Botvinnik. Tenían un sistema de competencias llamado la Torre Blanca, de ahí está el nombre del club. La Torre Blanca de ahí el nombre de Torre Blanca, que fue fundada en su momento, en el año 74, por gente afiliada al PC. La Torre Blanca era un torneo por equipos, donde se enfrentaba un gran maestro que representaba un sindicato contra 7 jóvenes sub-14 en simultáneas, contra reloj. De los 7 jóvenes tenía que poner 2 mujeres. O sea que había, por ejemplo, Smyslov, supongamos, que hubiera sido del sindicato de empleados agrícolas, se enfrentaba contra tal, que era del sindicato de periodistas. Entonces, tal enfrentaba a 7 alumnos de Smyslov y Smyslov enfrentaba a 7 alumnos de tal. Y se sumaban los puntos. Y había era muy seguido por la prensa soviética estos reencuentros, ¿no? Inclusive leo en el libro de Boresky que a veces le hacían el 50%. Eran fuertísimos el nivel de estos infantiles. Y esto me recuerda que Robert Wade, un gran maestro, Bob Wade, un gran maestro inglés, tiene el peor score en simultáneas de la historia, 9 tablas y 11 derrotas. Hay una simultánea que se hace en un torneo en Moscú, invitan a los maestros extranjeros a que den simultánea contra escolares vestidos con guardapolvos, y le ponen a Wade, el maestro internacional inglés, que era un jugador de segunda línea, los mejores 20 infantiles de la Unión Soviética, y no logra ganar ninguna partida. Hace 9 tablas y 11 derrotas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en la Unión Soviética? El principal aporte que tenía la Escuela Soviética de Ajedrez era pagarle un muy buen sueldo, muy buenas condiciones laborales y también muchos privilegios, como el hecho de ir de vacaciones, a 500 maestros que tenían muy buen sueldo pagado por el Estado. Y que luego se articulaban a través de cada uno de los sindicatos en centros de pioneros que estaban centralizados en una organización central. Así que, si de pronto en Bakú, Azerbaiyán, la parte de la Unión Soviética asiática, surgía un talento como Garry Kasparov, inmediatamente lo llevaban a que tome clases una vez por mes con Botvinnik, 3-4 días, y que Botvinnik le hiciera un seguimiento. Así que bueno, de esa manera se generaban valores y en cualquier lugar de la Unión Soviética, si surgía un valor, llegaba rápidamente a los primeros planos. Resulta que esa escuela soviética es vencida por un loco. Solamente un loco puede vencer a un genio y un loco como Fischer. Fischer que no tiene entrenador, Fischer que lo lleva como analista en el match por el campeonato mundial a Lombardi, que era amigo de él, pero que no era ni siquiera un jugador muy fuerte. Y los rusos, Fischer había nacido en el año 43, desde el año 57 ya conocían a Fischer y ya sabían que Fischer era el único que le podía sacar el título mundial. El único jugador occidental que podía vencer a los rusos era Fischer. Del 57 al 72 tenían 15 años para estudiarlo. Y Fischer logra vencerlos increíblemente, ¿no? Y le desencadena a la Unión Soviética tal derrota que tiene que renunciar el presidente de la Federación Soviética, el ministro de Deportes de la Unión Soviética. El ajedrez, el match con Fischer, era para la Unión Soviética un asunto del Partido Comunista, del Comité Central del Partido Comunista, ni siquiera del gobierno. Era un asunto de Estado. A eso se suma que pocos años después, en el 78, pierden la Olimpiada en Buenos Aires, y esto, bueno, marcó un gran remesón político dentro del ajedrez soviético. Hay una película, que yo voy a mostrar algunos fragmentos, que se llama La Guerra del Ajedrez, que cuenta este match. Lo importante del match fue que fue el boom del ajedrez. Así muchísimas generaciones, jugadores nacidos en los años 60, por ahí, han empezado a jugar gracias a Fischer Spassky. Yo tenía solamente 4 años tenía cuando se jugó ese match, pero me cuentan, por ejemplo, que en Córdoba la avenida Colón se cortaba porque había tanta gente viendo en La Voz del Interior, en el diario de Córdoba, ponían
los telex de las jugadas y el maestro Elis Cases pasaba la jugada en un tablero mural. Se agolpaba tanta gente que tenían que cortar la principal avenida céntrica por la cantidad de gente que se acercaba a ver las partidas Fischer-Spassky. En ese año en Córdoba se organiza un torneo con motivo del match Fischer-Spassky y se reúnen 872 jugadores. Récord increíble para una Córdoba que tenía en esa época 300.000 habitantes. Fue un boom. Gente que no sabía absolutamente nada de ajedrez sabía quién era Fischer. A todo esto también tenemos que decir que las visitas de Fischer a la Argentina en el 59, en el 60 2 veces, en el 70 y en el 71, la gira que hizo por casi todas las capitales de provincia en el 71, llevado por Antonio Carrizo, una gran figura de la televisión y de la radio, uno de los locutores más conocidos del país, que en ese momento era el promotor de Fischer y también un político que en ese momento se lanzaba, Francisco Manrique, que era el ministro de Bienestar Social de la Junta Militar, hizo que, bueno, que quien no supiera de ajedrez conocía a Fischer. Recuerdo, por ejemplo, que revistas como 7 Días tenían un suplemento del match del Campeonato Mundial, algo impensable ahora, porque el match Fischer-Spassky era una guerra dentro de la Guerra Fría. Vamos a ver algunos fragmentos que me resultan interesantes con protagonistas de la época. Después ustedes pueden ver la película completa de la Guerra del Ajedrez, donde cuentan algunos momentos interesantes contados por sus protagonistas. Vamos a ver primero este momento. Perdón un momento. Esta es la coronación de Fischer en Islandia, Max Ewell, presidente de la FIDE. Inmediatamente van a contar los protagonistas de la Federación Soviética qué significaba para ellos el match. La historia comienza unos meses antes en este gran edificio cuya insignia ya ha sido retirada, el del antiguo Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Cuando una serie de dignatarios se plantean una cuestión que no puede interesar a ningún dirigente de cualquier otro país del mundo, ¿cómo impedir que el título de campeón del mundo de ajedrez recaiga por vez primera en la historia en un americano? Desde noviembre de 1971, Spassky se concentró exclusivamente en Fischer. Su método de trabajo fue el siguiente. Él mismo proyectó su preparación. La Federación había redactado un plan inicial en colaboración con entrenadores y grandes maestros. Aquello era el fruto de una labor colectiva. Pero en noviembre, Spassky redactó en una hoja su plan definitivo de preparación para el campeonato y acto seguido la remitió al Comité Central del partido. Se la envió al secretario Dimichev. En aquella época, Dimichev supervisaba la ideología, la cultura y el deporte. Para el poder soviético, Fischer era un desconocido. Y además, Proclus es el segundo de ese Spassky de siempre. no era ni húngaro, ni yugoslavo, ni checoslovaco, sino que procedía de los Estados Unidos de América. Y recordará usted que en esa época estábamos en plena Guerra Fría. De modo que al designar a Fischer como candidato, el campeonato adquirió un interés político adicional.
y nadie pensaba que Él fuese es posible Olafsson, penetrar Fredrik Olafsson, en aquella presidente también de la fortaleza. FIDE. Al otro lado del Atlántico había sin embargo un jugador capaz de inquietar a los soviéticos. Campeón de los Estados Unidos a los 14 años, candidato al título mundial y gran maestro el año siguiente, Bobby Fischer se convierte rápidamente en una estrella del ajedrez. Él empleó los métodos de los jugadores soviéticos. Quizás resulte paradójico, pero él también era un alumno de la escuela soviética. ¿Por qué? Pues porque estudió los trabajos de nuestros jugadores. Incluso aprendió ruso para poder leer nuestra literatura sobre ajedrez. Así que en él había talento, pero también trabajo, una gran cantidad de trabajo. Era un fanático. En Brooklyn tenía 4 tableros e iba pasando de uno a otro. Así era como trabajaba Fischer todos los días. En el año 1971, después de haber... Bueno, Fischer es el triunfo de una voluntad. Quiere ser campeón mundial desde los 9 años. Tiene un entorno familiar bastante complicado. El padre que no lo reconoce. La madre, prácticamente madre abandónica, tiene que ser criada por su hermana, Regina. Y resulta que siempre con el objetivo de ser campeón mundial y vencer a los soviéticos, y terriblemente patriótico, ¿no es cierto?, jugando por la bandera norteamericana. Fischer tiene 2 intentos en candidatura que falla. Está el famoso torneo de Curazao del 62, donde él denuncia a los rusos están destruyendo el ajedrez mundial, porque él alegaba que los rusos jugaban en equipo, que arreglaban las partidas entre ellos para que clasifiquen para el match por el campeonato mundial un jugador ruso, o sea, en juego en equipo. La FIDE termina dándole razón porque después elimina el sistema de torneo de candidatos y empieza a jugar los torneos por matches, donde no se puede jugar por equipo, porque es 1 contra 1. En el 67 participa en el Internacional de Suse, que lo abandona, problemas organizativos, siempre fue un jugador conflictivo. Fischer abandonaba los torneos, pero también un jugador absolutamente principista. Él lo que planteó, había una coincidencia entre lo que él planteaba y lo que él hacía. Tiene un nivel superlativo ya en el 68, 69, se transforma en un ajedrecista universal que juega cualquier cosa. Puede jugar E4, D4 y C4 en el mismo torneo, manejar todos los estilos. Y viene el Internacional de Palma de Mallorca del 71 y Fischer no había jugado el campeonato norteamericano. Y ahí es donde habla con la Federación Norteamericana para participar y logran que la FIDE permita reemplazar a Paul Benko, que delega su plaza, le entrega su plaza, el gran maestro Paul Benko, a cambio de $2.000, y juega el Internacional de Palma de Mallorca del 71, que lo gana de punta a punta. Tiene un récord de 20 triunfos consecutivos contra grandes maestros. Seguidas, o sea, 20 victorias consecutivas. Las últimas 8 rondas de Palma de Mallorca. Después enfrenta en el primer match, cuarto de final de campeonato mundial, a Taimanov, Mark Taimanov, 6-0. Taimanov es reprendido en la Unión Soviética. Ellos tenían además el título de gran maestro. Taimanov era ya en ese momento un jugador veterano. ¿No? Fue sorpresa que haya clasificado para el campeonato mundial, pero no era esperable un resultado 6-0, ¿no? Porque tenían el título de maestro del deporte. El maestro del deporte en la Unión Soviética significaba un ingreso económico, como un subsidio, una pensión que tenían. Cuando él pierde 6-0, le quitan el título del maestro del deporte, por haber perdido contra él. Juega Larsen, y Larsen pierde 6-0 en el match de Denver.
Larsen dijo después que él quería ganar alguna partida, por eso arriesgó y bueno. De hecho, Larsen después de ese 6-0 no tuvo más chance de jugar por el título mundial. Fue aplastante la victoria. Cuando Larsen pierde 6-0, Larsen había sido número 1 de Occidente en un momento. En la Unión Soviética le devuelven el título de maestro del deporte a Taimanov. Si Larsen pierde 6-0, que era uno de los 5 mejores jugadores del mundo, se puede perder 6-0 siendo Taimanov. Y después se realiza en Buenos Aires el match con Petrosian, donde gana la primera partida Fischer y la segunda gana Petrosian y corta la racha. Pero hay que decir, bueno, el match final fue 6,5, 2,5, victoria para Fischer. Fischer en el ciclo de candidaturas juega 20 partidas, gana 16, empata 3 y pierde 1. 20 partidas de candidatura, 16 victorias, 3 tablas y 1 derrota. Jugaba ajedrez a nivel Dios. Es impresionante el nivel de Fischer en esa época. Él contra Spassky no había ganado nunca. Spassky tenía una ventaja 4-0, Spassky era el favorito. Spassky era un jugador que tenía juventud, estilo universal, muy buen deportista. Cuando salió campeón mundial Spassky en el 69 decían que iba a ser campeón mundial durante 10 años. Tuvo la mala suerte de toparse con Fischer y quedó en la historia como un campeón menor, y en realidad Spassky, si uno ve sus partidas desde el 55, es un jugador muy fuerte y es uno de los grandes campeones de la historia, ¿no? Pero el hecho de haber perdido con Fischer, inclusive en la Unión Soviética, tuvo que pagar precio por eso, ¿no? De cometer la traición de perder con Fischer. Pierde la primera partida, la famosa alfil por H2 que le encierran el alfil, Fischer. Extiende Spassky el resultado 5-0 a favor, y luego no se presenta, la primera y única vez que no se presentó un jugador en el campeonato mundial por problemas con las cámaras de televisión. Y ahí fue donde cometió el error Spassky, error que no cometió Karpov. Spassky, para darle continuidad al match, eso sale justamente en el reportaje dentro de este video, La Guerra del Ajedrez, aceptó todas las condiciones que Fischer planteaba. ¿Quieren jugar con este juego o este juego? Fischer elegía uno, Spassky a mí no me importa cuál juego. La altura de la mesa que le ofrecía Fischer. Las cámaras acá, las cámaras allá, como diga Fischer. Spassky, para tratar de jugar el match y no suspenderlo, aceptó todas las condiciones, lo cual en un match que es una guerra, un match es una guerra psicológica, capituló en esa guerra, al aceptar todas las condiciones de Fischer. Fischer luego se pone rápidamente, empata el match, gana la tercera partida, que es una de las mejores partidas de Fischer, y termina dando vuelta al match rápidamente y ganando el match 2,5 a 8,5. Tremendo, ¿no? Y una cosa interesante fue que la lógica en todos los matches es seguir jugando las mismas aperturas. Fischer sabe que la única forma de jugar contra el equipo soviético, porque bueno, tenía a Krogius, Ney, pero tenía toda la escuela soviética detrás apoyándolo en novedades teóricas, es no jugar 2 veces la misma apertura. Juega inglesa, peón dama y peón rey en el mismo match. Con negras juega una partida Alekhine, por primera vez en la historia del campeonato mundial juega Alekhine. Después vuelve a jugar Alekhine, pero no la misma variante, en una con G6 con otra con alfil G4. Juega Pirc en el campeonato mundial, juega todas las aperturas para confundirlo a Spassky, para decirle, tu equipo de analista no sirve para nada. No me van a poder preparar nunca una partida porque yo puedo jugar todos los estilos, todas las aperturas y en todas voy a quedar bien. Bueno, el match tuvo un gran efecto para la difusión del ajedrez mundial, pero lamentablemente cuando Fischer llega a Estados Unidos, se siente... Bueno, cuando Fischer estaba jugando el match y había abandonado la segunda partida, iba a renunciar de jugar, abandonaba el match. Lo llamó Henry Kissinger, en ese momento Henry Kissinger era secretario de Estado de Nixon, el presidente de Estados Unidos, y le dijo, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, yo le ordeno que siga el match, yo le ordeno. Entonces,
Fischer le contó a Quinteros, que estuvo también acompañándolo en Reykjavik, que, bueno, vamos a ir a conocerlo a Nixon en la Casa Blanca, vamos a ir. Y lo recibe el alcalde de Nueva York, y en Estados Unidos el ajedrez nunca fue mayoritario, nunca tuvo gran popularidad dentro de la comunidad WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant. Estados Unidos ha armado los equipos olímpicos generalmente con rusos, descendientes de italianos. En un momento el idioma oficial del equipo norteamericano en la Olimpiada era el ruso. Hablaban mejor ruso que inglés, porque tenían todos jugadores emigrados, ¿no? Jugadores de origen japonés, de origen indio, de origen filipino, pero la comunidad blanca, anglosajona y protestante de Estados Unidos, el John Lewis, el John Smith, no juega al ajedrez en Estados Unidos. Entonces, no le llegaron el apunte. Y bueno, él se sintió frustrado porque su país, él era fundamentalmente muy antisoviético y permanentemente había criticado las acciones que tenían los jugadores soviéticos en los torneos, le dio la espalda. Y de hecho también otra cosa que marca el principismo de Fischer, la Coca-Cola le ofrece un contrato millonario, pongámosle $100.000 para hacer una publicidad, y él tenía que decir, yo tomo Coca-Cola, y Fischer dijo, no, yo no tomo Coca-Cola, no voy a mentir, principismo a más no poder, ¿no? Así que, bueno, ahí deja de jugar, desaparece prácticamente de los torneos. Bueno, la bronca fue porque él esperaba un recibimiento oficial. Nixon recibe a Nadia Comaneci, que había sacado 7 medallas de oro en la Olimpiada, que era rumana, y Fischer dice, recibo a esta comunista y a mí no me reciben. Malos negocios, le entrega derechos de autor a una iglesia, así que queda en bancarrota Fischer y sin poder jugar, y para el 75 plantea condiciones leoninas para el match revancha contra Karpov, porque él quería jugar el match a 10 partidas ganadas. Lógico hubiera sido que hubiese jugado con las mismas reglas con las cuales venía aplicando la FIDE desde el año 1948, match a 24 partidas, era justo. Después, bueno, los matches siguientes de Karpov-Kasparov demostraron que el sistema, si a 6 partidas ganadas no funciona, a 10 partidas ganadas, todavía hoy estarían jugando el match Karpov-Fischer. Pero además, una norma leonina que en caso de 9-9, el match terminaba empatado, con lo cual, para ganar el match, Karpov tenía que ganar por 2 puntos de ventaja. Los fanáticos de Fischer creen que hubo una confabulación de la FIDE contra Fischer. No, la FIDE hizo todo lo posible para que Fischer pueda jugar. Por supuesto que él cambiaba permanentemente las condiciones, no se ponía de acuerdo consigo mismo, y mi teoría es que como Fischer sabía que no podía ganar nada, como le dijo una vez la esposa de Tigran Petrosyan el día que Kasparov en el año 85 se consagra campeón mundial: lo siento, Garrick, has vivido ya el día más feliz de tu vida. Campeón universal jugando contra los marcianos no iba a poder, o sea que él solamente podía mantener el título, pero no ganarlo. Yo creo que él dejó de jugar torneos, se alejó totalmente, no hubo ninguna exhibición siendo campeón mundial, había cumplido el sueño de su vida y ahí se terminaba Fischer. Pero como Fischer siempre nos sorprende, en el año 92 volvió a jugar y bueno, fue otra historia que será contada otra vez, todos los entretelones del match de Sveti-Stefan y cómo una joven de 18 años de Hungría fue para mí la que motivó el regreso de Fischer. Bien, terminamos entonces este episodio del match Fischer-Spassky, el ajedrez en la portada de todos los diarios, tapa de las revistas. Todo el mundo que no sabe ajedrez seguía el match Fischer-Spassky. Si uno le pregunta a una persona que tiene más de 40 años, nombrame un ajedrecista, todos saben quién es Fischer y cuál era su nivel. Último capítulo, el sexto, el hombre contra la computadora, el match Kasparov contra Deep Blue. Resulta que Kasparov compite con Fischer en el hecho de ser el campeón más
carismático de la historia. Carlsen es un gran jugador, va a ser uno de los mejores ajedrecistas de la historia, número 1 hace 10 años. Yo me enojo con los que, como en su época, lo criticaban a Capablanca, o lo criticaban al mismo Morphy, por el estilo, ¿no? En realidad, el estilo de Carlsen es coherente con el ajedrez de su época. Por ejemplo, a Capablanca se lo criticaba que para ganar un final cambiaba damas teniendo un peón de más, y hoy es un elemento técnico, y todos sabemos que cuando tenemos un peón de más, tenemos que buscar simplificaciones. Bueno, han sido muy injustos con Carlsen, porque bueno, es un jugador que juega muy bien los finales y que ha demostrado durante 10 años ser el número 1 y actualmente es el campeón mundial de todas las categorías. De las 3 formas de ajedrez, estándar, rápido y blitz, es campeón mundial de los 3, indiscutido número 1 en las 3 modalidades. En el año 1997, Kasparov se enfrenta en un match contra Deep Blue, una creación de IBM. Y hay que decir que desde 1950, los albores de la cibernética, existió como un primer problema práctico encontrar un programa, crear un programa que pueda vencer al ser humano jugando al ajedrez. El ajedrez tuvo una gran participación en el desarrollo de la informática y también el desarrollo de la psicología. También los estudios sobre la actividad del cerebro de los grandes maestros a partir de la obra de De Groot, el psicólogo holandés, hacen de que el ajedrez ha tenido en estas 2 ciencias, psicología y neurociencias, e informática, computación, un papel preponderante, ¿no? En 1950, Claude Shannon ya hablaba de crear un programa para jugar al ajedrez y vencer al campeón mundial. Parecía algo que no se podía conseguir, ya lo hemos visto, inclusive hoy ya en día nos están llevando 3 niveles por encima del campeón mundial. Hoy los programas están jugando 3.600, 3.700 de Elo. Era lógico que ocurriera. En su momento, por ejemplo, se competía entre un automóvil y un ser humano. Hoy en día no se puede competir entre un automóvil y un ser humano en velocidad. Frente a eso había 2 estrategias. Inclusive grandes ajedrecistas como como John Nunn o como Mikhail Botvinnik trabajaban junto a expertos en computación en la creación de programas ajedrecísticos. Fischer mismo estuvo también implicado en creación de programas de ajedrez y jugó varias partidas con computadoras buscando un mayor nivel. Pero estaba muy lejos y había 2 estrategias a probar. Una era la estrategia A de Shannon, que era la fuerza bruta, que el programa analizara las 30 posibilidades, todas las opciones, y frente a cada una de las 30 opciones, las 30 respuestas del oponente. El único problema que hay es que manejan números muy grandes. Imaginemos que para calcular 10 jugadas del blanco y del negro, tendría que estar calculando más o menos cerca de 30 elevado a la 20, un número con 30 ceros, un número no infinito, pero un número muy grande, muy por encima de la capacidad de cálculo de los ordenadores. Había otra estrategia, la estrategia B, que era tratar de seleccionar las jugadas, utilizar algunos patrones humanos para que la máquina de esas 30 jugadas posibles descartara 25 y eligiera las 5 mejores utilizando ciertos criterios humanos. Desde los comienzos del año 90, estuvo claro que la estrategia A es la que funciona. El crear una computadora que piense como un hombre, desechando el 80% de jugadas, no funcionó, no fueron tan eficientes, ni jugaron tan bien. Ya en 1978, David Levy, un maestro internacional escocés y también experto en computación, hizo un desafío que en 10 años ningún programa podría vencer a un gran maestro, y bueno, él hizo una apuesta en dólares y nadie pudo ganarle, pero ya en la década del 90 había habido varios encuentros de Anand con variantes,
Hasta que en el año 96 juegan el primer match entre Deep Thought, que es el primer modelo de IBM, contra Kasparov, y gana Kasparov el match, por la mínima. Al año siguiente, un modelo fortalecido, se enfrentan y en la partida decisiva, cuando el match va 2,5, gana Deep Blue, es el primer programa que vence al campeón mundial. Acá vamos a ver un fragmento de la información de la época. Ni siquiera un campeonato mundial tuvo tanta difusión como ese famoso match Hombre contra la Máquina de 1997. Chess is kind of one of these classic problems in computer science for a couple of different reasons. One being that it was always thought of as a test of intelligence in a multifaceted way, where you need kind of logical, mathematical intuition, but you also need creativity, you need strategies, and it's also quite taxing mentally. So it's thought of as kind of the mental decathlon, so to speak. There's a new America in the making. An America that has taught amazing new machines how to do man's bidding, to bring man's future closer. This is something that they've been talking about really since the advent of computers. It's almost as if they build a computer and then they say, can we build one good enough to be really good at chess? Because chess for thousands of years has been, something that we've used to measure intelligence. And if a computer could defeat a human. Bueno, después compartimos Alejandro. Sí, la última parte, el último comentario. No, me pareció que se había interrumpido. Sí. Quiero cerrar esto. Un momento. Quiero salir del share screen, no me sale. Un momento. No estás compartiendo pantalla, Alejandro. Bueno, No estás compartiendo. Bien. Playing computer, a machine called. Ahora sí. Garry Kasparov was the greatest player ever at this point in time. Bueno, un poco por la hora que es, les voy a contar mi teoría. Bueno. Mi teoría sobre ese match. Resulta que el match tiene características cinematográficas. Fischer va empatando el match y llegan a la partida decisiva. Y les cuento una anécdota, una pequeña historia para relacionarla. Un día una madre le dice a su niño de 9 años que tiene que dejarse ganar por su hermano de 11. El niño de 9 años no quiere perder contra su hermano, es muy competitivo, normalmente juegan partidas parejas, entonces, como lo mandan a perder, porque los padres le dicen tiene que ganar tu hermano porque se tiene que clasificar él para su argentino, vos ya estás clasificado para la otra categoría, juega jugadas desastrosas, juega ayudando, o sea, juega H4, F3, rey F2, rey E3, rey D4, rey C5 y se deja dar mate. Como diciendo, muy bien, ustedes me mandaron a perder, acá está la derrota. Vamos a ver la partida de Kasparov, la partida decisiva. La partida con Deep Blue, la partida famosa que define el match. Vamos a compartir. Kasparov, están viendo ahí la posición, juega la Caro-Kann
variante con caballo de 7 que nunca antes jugó en su vida. Nunca lo jugó, nunca lo volvió a jugar. En esa época, 1997, había jugado Caro Camp con alfil F5, pero eso había sido en el 81, 82. O sea que hacía 16 años que no jugaba la Caro Camp y no la variante de caballo de 7, que sí jugaba su archirrival Karpov. Caballo G5 era la jugada más jugada en esa posición. Y aquí, un jugador de 2100 de Elo, que no competía a nivel internacional, conocía que H6 era una colgada. Esta jugada H6, que cuando la computadora le come el peón, Kasparov se agarra la cabeza como si le hubiesen hecho una jugada totalmente inesperada, había sido jugada muchísimo en nivel magistral, había un montón de partidas a nivel magistral antes de la partida de Kasparov, y un jugador del nivel de Kasparov veía todas las partidas que se habían jugado con estas aperturas, veían todas las partidas del informador. Esto se había jugado por Geller, esto lo había jugado, había muchas partidas de la Elite donde había pasado este mismo sacrificio que deja al blanco con ventaja decisiva. Por ejemplo, Chandler, un jugador que en ese momento estaba en la Elite, le había ganado a Robert Hübner antes. Fíjense todas las partidas que había pasado en la práctica magistral. Jugadores de 2500, esas partidas las ven todas. Había ocurrido un montón de partidas antes. Más de 50 partidas de ajedrez magistral se habían jugado con ese sacrificio. Kasparov hace un gesto. ¡Uy, que no vi ese sacrificio! No me la creo. No me la creo porque, primero, IBM ganó mucho dinero en ese match. Las acciones de la compañía se multiplicaron por la difusión que tuvo el match. Kasparov hizo todo un circo después de que le habían hecho trampa, que los maestros como Ilieska les dictaban las jugadas, ¿no? Y en realidad entró en una celada teórica que este servidor, con 2050 de Elo, ya la conocía. Y además, en una línea que no es la que juega Kasparov, pero que Kasparov debería saber, porque él mismo jugaba caballo G5. O sea que él mismo había jugado esa línea como preparación contra Karpov. Así que muy dudosa, ¿no? Y esto también tiene que ver con algunas actitudes de Kasparov, uno de los mayores genios de toda la historia, pero que en sus actitudes deportivas deja mucho que desear, como por ejemplo haber organizado primero la Asociación de Grandes Maestros y después la PCA, haber forzado a muchos maestros a un cisma con la Federación Internacional de Ajedrez, y que luego estas organizaciones finalizaran cuando él se retirara de ajedrez. O sea que estas organizaciones solamente tuvieron como objetivo darles recursos económicos y no pagar a la FIDE cuando Kasparov era campeón mundial. Estas organizaciones se desaparecieron con la misma retirada de Kasparov. En el año 98 hace jugar un match de la candidatura entre Zirov, Alexei Zirov y Vladimir Kramnik. Gana a Zirov 5,5, 3,5, el match de Cazorla, que lo gana cómodamente, y después no quiere jugar el título mundial de la PCA contra Zirov, diciendo que Zirov era un jugador poco interesante para los auspiciantes, cuando en realidad Zirov es uno de los jugadores más interesantes del ajedrez mundial, el sucesor de Mikhail Tal, y un match entre Zirov y Kasparov hubiera sido muy interesante, ¿no? Zirov seguramente iba a jugar sin ningún miedo, un match a todo o nada, ¿no? Finalmente, algo que no se dio ni siquiera cuando el título mundial era propiedad de los campeones mundiales, él jugó con el que perdió el match, en vez de jugar con el ganador de la candidatura de su organización, y juega el match con Kramnik, que lo pierde, sin ganar ninguna partida, y también en algunas circunstancias medias sospechosas, porque él ya había tomado la decisión de retirarse del ajedrez federado y posiblemente tenía como intención dejarle el título a Kramnik y no dejárselo, que era discípulo de él, amigo de él, y no dejárselo a Zirov. Por eso mi creencia sobre este match es que ese match estuvo arreglado, no puede un jugador de la fuerza de campeón mundial no conocer un sacrificio que se ha jugado en tantas partidas magistrales previas, en una línea que era muy jugada por los grandes maestros,
Y también todo ese circo, desde la actitud cuando él pierde la partida, el gesto cuando le juegan caballo por E6, y hasta las denuncias posteriores, tienden a generar una imagen de puesta cinematográfica que hace creer que el match realmente fue jugado, ¿no? Yo lo veo esto muy guión de película, ¿no? Última partida del match, partida decisiva, Kasparov se cuelga con un sacrificio inesperado que todos los jugadores de primera categoría del mundo lo conocíamos sin llegar al nivel de 2.800 de él. Esta es la historia. Posteriormente sí, los programas nos han ganado, hoy nos ganan como quieren, pero esa puesta en escena, posiblemente del año 97, fue media sospechosa y hecha por un jugador que, uno de los más grandes ajedrecistas de la historia, Fischer, Carlsen y Kasparov son los tres más grandes de la historia, pero que en sus actitudes deportivas ha tenido algunas veces actitudes dudosas, como por ejemplo cuando soltó la pieza con Judith Polgar y negó que había soltado la pieza, perdía la partida y quiso seguir jugando. También ahora, últimamente, cuando juega torneos, a veces ha soltado piezas y ha querido volver la jugada, ¿no? Así que esta es la historia de este famoso match, que es muy sospechosa, ¿no es cierto?, la forma que pierde la última partida, en una apertura que nunca jugó Kasparov, y en un lance teórico que cualquier jugador que estaba en competencia lo conocía, ¿no es cierto? Así que esta es la última parte de esta conferencia. Seguramente en otra oportunidad podemos hablar de otros momentos, pero hemos hablado de 6 momentos donde el ajedrez se relacionó con la cultura, con la historia, que han pasado inclusive más allá de los ajedrecistas, han seguido estos momentos. A mí mucha gente me pregunta, ¿y vos le ganás a la computadora? Y la computadora que juega, no, ya no se puede jugar más contra los programas, no hay competencia. Y todos recuerdan tanto el match Visser-Spassky, los que tienen más de 45 años, como este famoso match que fue portada de los diarios, portada de los medios de comunicación. Bueno, hemos terminado, se nos ha extendido la charla, podríamos seguir un poco más, pero ha servido para mostrar distintos momentos de la historia donde el ajedrez tuvo protagonismo en la historia universal. Gracias. Felicitaciones, Alejandro. ¿Podemos dejar de compartir pantalla, por favor? Sí. Muy bien, hasta pronto. Será cuando el ajedrez nos convoque de vuelta. Alejandro. Sí, gracias. Queremos hacer un cierre con nuestro agradecimiento en nombre del Club Argentino, que le vamos a ceder al doctor Sábato para que lo formule. Te agradezco muchísimo, Alejandro, a tu exposición. Siempre la relación con la cultura que nos hace bien y nos hace pensar y reflexionar bastante. Realmente, muchas gracias. Y muchas gracias en nombre del Club Argentino de Ajedrez. Bueno, muchas gracias al club más histórico del ajedrez argentino, patrimonio ya de todo el ajedrez mundial. El Club Argentino de Ajedrez es el club más famoso que tenemos en la Argentina y uno de los clubes que puede competir de igual a igual con el Club de Ajedrez de San Pablo, el Club de Ajedrez de Nueva York, ¿no? Como los clubes claves en el ajedrez mundial. Sede de campeonatos mundiales, sede de grandes torneos. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bueno, muy bueno.